hacen no solo la crónica policial, sino a entender, de nuevo, si se puede, qué es todo lo que pasó, todo lo que desató ese vendaval en su mente cuando pasa desde la fantasía de eliminar a esa mujer a la acción, a eliminarla a ella y a otros 5 integrantes de su familia. Hasta incluso una mujer embarazada, un bebito que tenía que nacer hoy. Estamos aquí en el piso con el doctor de Rosa, que nos va a ayudar a ver si podemos entender un poco y bucear en la mente de esto que no sé, es un sujeto bestializado, no sé, le vamos a encontrar aquí el análisis, y también con Matías Baniato, quien vivió en 1994 una masacre familiar de características muy similares, y además hay novedades respecto del asesino de tu familia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Se puede bucear en la mente de este criminal? ¿Tenemos elementos de hecho, como para entender qué es lo que pudo haber pasado? A ver, de hecho tenemos bastante hasta literatura en el mundo, porque nosotros en la Argentina lo que ha ido mutando esto que teníamos antes, los homicidas individuales, ahora tenemos estos homicidas múltiples que cada vez son más frecuentes. Antes pasaron de ser bastante infrecuentes, como justamente el caso tan terrible, a cada vez ser más frecuentes, y en realidad tenemos bastantes datos. Yo creo que vos utilizaste algo interesante, más que una patología, más que una estructura que casi uno le produce tanto horror esto, que uno trata de etiquetarlo, trata de poner algún título que lo salve, ponerle que es un enfermo mental, es un loco, es un psicópata, es un antisocial. Pero en realidad es una sociedad que genera individuos que están a punto de explotar constantemente, y que de alguna manera el otro pasa a ser ya no una persona, ha dejado hace mucho tiempo de ser una persona y pasa a ser un objeto. Cuando hoy uno de sus colegas me decía, y me dice, mira, lee esto, que uno de los hijos que él crió le dice, papá, por favor no me mates, y él sin embargo sigue actuando, uno se da cuenta que estos sujetos han dejado de poseer esa capacidad empática humana que les permite vivir al otro como un sujeto. Entonces simplemente son obstáculos, son objetos en que yo descargo todas mis frustraciones, toda mi temática personal, pero yo soy el eje del drama, y todo lo demás es absolutamente secundario. Por eso cuando dicen, bueno, pero yo no haría esto, cuando uno hace referencia a uno mismo, trata de compararse, obviamente es imposible, porque uno está pensando en el otro. Me imagino, Matías, para vos en lo personal, lo que tiene que haber significado despertarte con esta noticia o acostarte con esta noticia, no sé en qué instancia la leíste, te informaste al respecto. Sí, obviamente que a mí siempre me pasan estos casos en pensar en esos chicos, ¿no? Que es lo que yo tuve que vivir en ese momento. En vos mismo. Yo pensaba en eso también, y hoy le preguntaba, justo estaba la doctora Peirú, también le preguntaba en el corte, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Mirá, mejor ejemplo que vos no hay. ¿Cómo se sigue? Y es muy difícil, es muy duro, porque cuando pasan estas cosas tan de golpe y desaparece una familia entera, y siendo uno tan chico, aprender a vivir de la noche a la mañana sin tus viejos, sin tus hermanos, comprender esto que explicaba acá el señor, o sea, esto de cómo un ser humano puede llegar con tanta maldad a hacer estas cosas, ¿no? Sí, de golpe lo aprendes además, así. Y siendo un chico, entonces ¿Qué edad tenías vos, Matías? Yo tenía 16 años en ese momento. Y hoy pensaba, lo primero que se me cruza por la cabeza es pensar en esos chicos, no solamente en el hecho de aprender de la noche a la mañana a vivir sin una familia, sino el camino que viene de acá en adelante, ¿no? En la búsqueda de justicia. Que eso es lo que creo más doloroso te hace también, ya de por sí lo que es destructivo esto que estamos diciendo, la justicia te los vuelve a matar continuamente, ¿no? Al querer buscar por lo menos la paz por ese lado, ¿no? Enrique destacaba la violencia, nosotros también destacamos a veces la violencia reinante en la sociedad. Hay como un resorte que tenemos nosotros mismos para evitarla. De hecho, por eso estos individuos también llaman tanto la atención, porque nosotros a diario nos vamos topando con personas violentas, y nosotros mismos somos los que no corremos los límites para despertar la violencia en el otro, y no depende tanto del otro, sino de uno mismo, no enfrentarse a situaciones violentas. Ahora, cuando uno se topa con uno de estos, es decir, cuando ya no depende de uno, es cuando se dan estas situaciones horrorosas, ¿no? Yo creo que esa es la base del tema. Yo creo que acá la gran cuestión, por un lado, lo que Matías decía recién, es tremendo. Yo realmente en principio siempre pienso en los chicos, porque estos chicos pierden, en caso son chicos muy chicos en muchos casos,
no solamente han perdido muy habitualmente al padre, a la madre, a todo el grupo en muchos casos, sino que aparte no los han perdido físicamente, sino que han perdido imágenes de sostén. Entonces tienen que reconstruir esto, que no lo van a reconstruir nunca normalmente. Eso no es una enfermedad que tiene un pico y se cae, es una fractura que tienen que tratar de reconstruirla como pueden. Y como vos bien decías también recién, a su vez con la, entre comillas, ayuda a la revictimización judicial, porque justamente esto no se soluciona claramente. La niñez, la adolescencia, la perdés por completo. Está perdida. ¿Y sabés cuál es el punto? Es que seguimos contando cadáveres a posteriori, no estamos previniendo. En este caso, y yo creo que sí, en el último que me hayan invitado ustedes o en cualquiera de los últimos casos, siempre hay muchos antecedentes. Este caso, este hombre hasta lo publicita por redes sociales. Este hombre se hace de un arma reglamentaria 7 meses antes. Este hombre tiene antecedentes de violencia de género importante. A ver, y esto no es tampoco un tema de situación social. Hace una semana estamos hablando de un anestesista del hospital militar, es decir, de nada distancia de acá. Porque uno tiene la fantasía de que esto ocurre en clases sociales, en lugares. Esto ocurre en cualquier parte. Sí, yo creo que también aparte hay esto que usted decía, ¿no? No se hace nada ni antes ni después de los hechos. No, claro. O sea, somos como una sociedad, nos hemos transformado en una sociedad espasmódica de que hablamos esto. En el momento salen como 1000 soluciones o 1000 cuestionamientos y la semana que viene otro caso y nos olvidamos y sigue pasando el tiempo. Y esto que usted decía, fíjese, lo mío pasó hace 23 años, se cumple ahora la semana que viene, y a 23 años pasa vuelta lo mismo. Y yo creo que además, y esto si se quiere es más una opinión personal que una pregunta, pero sin embargo espero algún tipo de reflexión. Creo que lamentablemente venimos perdiendo como la capacidad del asombro, ¿no? En ese tipo de situaciones, a donde ya las masacres están totalmente, entre comillas, lo voy a decir, naturalizadas. Pero mira, te voy a sí. Y ese es el punto, y no quiero perder el hilo porque es lo que ustedes dos están planteando, y es por ahí que empieza la solución. Cuando nosotros decimos, en Irán, en Irak, en Siria mataron 300.000 personas, 200.000, hablamos de miles, estamos hablando de una sociedad mundial, y es esa misma sociedad que está anestesiada. ¿Qué es lo que anestesia? Lo traumático. Si ahora lo llevamos al individual, la patología postraumática anestesia a la gente. Nosotros como sociedad estamos anestesiados. Por eso sumamos, contamos, vemos la noticia y pasamos a la siguiente. Y no estamos diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Necesitamos uno más? No necesitamos uno más. Hacemos una marcha ni una menos, pero no hacemos nada objetivamente. Porque, por ejemplo, en violencia de género, me pasó la semana pasada una paciente ir a hacer la denuncia y que la policía le dijera, bueno, pero no tiene lesiones. Es decir, bueno, bien mencionabas a mí no me lo cuentan la pareja del anestesista, donde estamos todavía debatiéndonos que queda detenido por una cuestión de tenencia de drogas y no queda detenido porque casi mata a una chica en su propio departamento. Y que no era el único caso y que había antecedentes. Pero a raíz de todo esto, ustedes fíjense, en base a lo que pasa con nuestra sociedad, ustedes van a recordar que el año pasado impulsamos con muchos familiares de víctimas el proyecto de ley de protección a las víctimas del delito. Por supuesto, como esa convocatoria en ese momento no se refería a una muerte, a algo espasmódico del momento, claro, la sociedad quizás no le llamó tanto la atención lo que se estaba pidiendo, lo que estaba en juego. Justamente esa ley lo que hace es empezar a tratar de prevenir hechos y si pasan, tener un montón de herramientas para acompañar a estas víctimas. No causó quizás el efecto que nosotros hubiéramos esperado. De hecho, más allá de que yo estoy a favor de lo que salió la ley de galgos, por ejemplo, pero tuvo más repercusión la ley de galgos que una ley de protección a las víctimas, con todo lo que estamos sufriendo y viviendo. Entonces, yo creo que esos síntomas son los que dice acá el doctor, ¿no? O sea, esto de ver que la sociedad quizás reacciona y dura 24 horas esa reacción, ¿no? O verdaderamente te involucras o te haces eco del problema que estamos teniendo como sociedad cuando te toca en carne propia. Y es lo que nosotros, de alguna forma, junto con el resto de los familiares de víctimas, todo el tiempo intentamos concientizar al ciudadano común, al ciudadano que no le pasó. No queremos que cada vez seamos más las familias que estamos de este lado. Entonces, es importante que todos como sociedad no nos quedemos como esto y que tomemos en forma natural estos hechos terribles que están pasando. Porque eso es lo primero
para intentar empezar a modificar algo. Y esa modificación me refiero también a nivel justicia, ¿no? Sí, uno tiene la sensación igual que es tan gigantesco el trabajo en el marco en el que se está desarrollando hoy la Argentina, si es que se puede utilizar la palabra desarrollar. Digamos, hay tantos problemas de toda índole en todos los estratos sociales. Ni hablar. Que uno dice, ¿por dónde Lo que empezamos? pasa, Porque perdón, Guille, esto es apenas el emergente lo que pasa de un que este montón problema, de situaciones que hay que Ni solucionar. hablar, sí. pero este problema, cuando vos te tocan carne propia, te puedo asegurar No, que es lo pero primero. es urgente, por Si a vos te supuesto. matan a un hijo, no te importa ni el dólar, no te importa ni la plata, no pero te importa no ni hablaba de ganancias. eso, digo, porque pero para que la muerte de una persona sea un hecho aislado, en la sociedad tienen que funcionar muchísimas cosas muy bien. Y perdóname, hay un planteo, por eso digo, esto nos falta estudiarlo. Hay un planteo que cuando uno estudia o enseña en sociología, en antropología, en medicina, en psiquiatría, se habla de la pirámide de Galtung. Galtung hace varios años dice, la violencia primero, por eso rescato lo que vos decís, primero es estructural, cultural y finalmente es emergente. Esa cuestión de estructural, cultural, ¿qué significa? Si no trabajamos, por ejemplo, sobre las bases de la violencia cultural, mediática, la que sea, obviamente, al mismo tiempo hay que trabajar sobre la emergente, obviamente, pero hay que también trabajar a 20 años y empezar en algún momento a decir, miren, en lo que no se ve, lo intangible, que no nos gusta trabajar sobre lo intangible, vamos a tener que trabajar. Una de ellas es que no puede existir la posibilidad de una denuncia y que no se estudie, por ejemplo, bien a un presunto victimario. ¿No les parece increíble que tengamos un anestesista en Capital Federal que haya estado sometiendo a mujeres y nosotros no nos hayamos enterado? A mí como cuerpo, como médico, me horroriza. sí, es terrible. Es decir, porque estamos fácil pensando por sociedad de otras clases sociales, pero se nos está pasando un mamut por al lado y no nos damos cuenta. Les pedimos un segundito a Por los favor. dos y compartimos una información de último momento. Alértense 5N, así trasladan al múltiple asesino, la persona que le quitó la vida a su expareja y a gran parte de la familia de ella. Augusto es compañero nuestro, está trabajando en vivo desde Córdoba, te escuchamos. Sí, hace minutos nomás, hace un minuto acaban de trasladarlo, después de una larga espera de más de una hora, todavía en la puerta de la comisaría de Río Segundo, que ya se está descongestionando, pero fue trasladado en medio de insultos de los vecinos que estaban allí, que le gritaban de todo, que quisieron incluso agredirlo, pero había un cordón policial, una valla policial que lo impidió, y más de un vecino que se retiró indignado porque esperó mucho tiempo, la salida fue muy rápida y se retiraron indignados, comentando a algunos que había que hacer justicia por mano propia, cosa que por supuesto es pertinente desalentar, pero bueno, ahí estuvo manifestada la bronca de los vecinos que después de una larga espera esperaron el traslado de este hombre, que en este momento está siendo llevado a la comisaría, a la cárcel de Bower en Córdoba. A donde también nos adelantaba más temprano la fiscal que es esperable que pase la noche allí en el penal de máxima seguridad de Bauer y sea trasladado en la primera hora de mañana, porque es desaconsejable que ese traslado se haga precisamente durante la nocturnidad. Así es, exactamente. En la comisaría de Río Segundo estuvo alrededor de una hora y media. Era la comisaría más cercana del lugar donde lo detuvieron, por eso estuvo ahí un rato con la presencia de la fiscal, pero como me decía el comisario Martínez, jefe de la departamental Río Segundo, no es un lugar seguro para que este hombre esté ahí, por eso fue trasladado a Córdoba. Augusto, te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Estamos compartiendo una vez más las imágenes registradas, el momento del traslado, con un grupo importante de vecinos que se acercó a la comisaría y que en algunos casos tuvo la intención de o hacer justicia por manos propias o de agredirlo, de tirarle algún elemento como para, bueno, hacerle sentir que lo que había hecho estaba mal. Desde luego que es así, pero también se desaconseja esta actitud que pudo haber, devenido en algo peor. Así que gracias, Augusto. De nada, hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, aquí también se ve un poco el resto de la situación reinante, ¿no? Por supuesto que no llegó a ser extremo ni mucho menos, pero violencia con violencia.
Es difícil hoy analizar un caso de estas características, no solo por la continuidad de los hechos, por supuesto que este se distingue del resto por lo sangriento, hirió a 9 personas, mató a 6, no estamos hablando de una situación más, pero forma parte de las crónicas diarias de violencia, que por ahí no llegan a ser 9 personas baleadas, 6 muertos, pero sí 2 muertos, 1 muerto y varios heridos. Y esto es constante, y las reacciones también. ¿Sabe cuántas veces hemos visto a las personas marchar a la puerta de la casa del presunto violador, que después no era, y le prenden fuego a la casa? Las reacciones también creo que tienen una respuesta, es la falta de justicia que todo el mundo está percibiendo de alguna forma, ¿no? Hoy yo, cuando vos empezamos la nota y me preguntabas, Melina, ¿qué pensaste? Otra de las cosas que pienso es esto en estos chicos, ¿no? ¿Cómo puede ser que para la justicia sea lo mismo matar a una persona que matar 6? O sea, estas son cosas que yo vengo reclamando hace un montón. O sea, al asesino de mi familia le dieron 5 años por cada integrante de mi familia. Y esos 5 años, que fueron la condena, los 25 años de esta falsa perpetua, que nos vienen diciendo que está mal llamada, como siempre digo, después también se reduce a 15 por los beneficios, y entonces ante situaciones como estas, ¿qué es lo que le llega al ciudadano? Matar es prácticamente gratis en la Argentina. O sea, esta es lo que a uno le queda. ¿De qué justicia hablas? Si yo hoy a 23 años, después de que una bestia como este quemó vivo a 3 chicos, un matrimonio, yo todavía tengo que mendigar justicia y no puedo vivir en paz. Entonces, esto la gente lo ve. Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿qué van a esperar? ¿A que lo agarren y ahora van a empezar a ver por qué este hombre hizo esto? Y siempre es como que se pierde a la víctima del centro del problema. Yo no dejo de comprender, ¿no? Pero nosotros no lo podemos justificar bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. En todo caso, desde acá debemos proponer algunas soluciones si es que las tenemos, y si no, pedir a quienes las piensan que empiecen ya a pensarlas y a ejecutarlas. Pero son políticas complejas, como estaba diciendo Enrique antes, sí, porque ya estamos en un nivel del que va a ser muy difícil volver. Por eso hay que pensar en trabajos a largo plazo, esos que no se ven pero que a la larga trae sus beneficios, y mientras tanto ocuparse del urgente. Ocuparse del urgente parece ser lo más sencillo, pero no lo es tanto, porque el problema está ya enquistado en las bases mismas del razonamiento, pero algo se puede hacer al respecto, no hay ninguna duda de eso. Yo creo que las leyes hay que empezar a ayornarlas. O sea, tenemos leyes del 1800 donde la sociedad hoy es distinta. Lo mismo cuando hablábamos del tema de los menores hace menos de un mes, cuando fue lo de Brian. O sea, hay un montón de temas que hay que empezar a modificar, ¿no? Sí, porque acá, y esto es lo que me parece que hace específica este tipo de violencia, acá no se trata solamente de construir, sino que es construir y deconstruir. Totalmente. Entonces, eso es lo que lo vuelve más complejo, y como venimos diciendo, requiere un trabajo mucho más exigido por parte de toda la sociedad. Y sabés que en algún punto, claro, es evidente que nosotros necesitamos la campana del despertador de las víctimas que nos recuerden que nosotros podemos ser víctimas, que nosotros somos víctimas de alguna manera, pero que nosotros, eso es que no podemos comprender. Pero también necesitamos una distancia que nos permita elaborar esto desde otro lugar. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué paradigma estamos usando? Cuando vos decís deconstruir, lo que estás muy precisamente hablando que hay que desarmarse esas estructuras de pensamiento, y no replantear si, por ejemplo, pero esto pasa en los medios, es decir, ¿por qué desaparece la gráfica? ¿O por qué empieza? Bueno, porque aparecen otras cuestiones. Cuando uno resignifica las cosas, lo que está diciendo es que la está volviendo a contextualizar en un nuevo paradigma de vida. Y eso lo haces desde cierta frialdad. Por ejemplo, entender, a mí, por ejemplo, participar o trabajar con delincuentes y demás me permite entender la mente de un victimario. Entender cómo funciona la mente de un victimario es esencial, en vez de simplemente pensar cómo atacarlo, que es una bestia, perfecto. Pero ¿qué pasa en una sociedad que cada tanto está generando cada vez más victimarios? Una de las cuestiones, y eso lo sabemos, es que muy frecuentemente los victimarios han sido víctimas en otro momento. Por ejemplo, una de las cuestiones claras en la victimología es entender que la victimización es circular, que nosotros estamos generando... Sí, Enrique, perdón que lo interrumpa, pero es lo que venimos haciendo hace años. Focalizarnos en esto. ¿En qué cosa? Siempre llevamos a que el victimario fue una víctima y por eso se transformó en un victimario. Yo estoy diciendo, pero perdón, no se me está entendiendo. Estoy diciendo que hay que tomar todos los aspectos. No estoy diciendo justamente. Una de las cuestiones es que simplemente en pensar en subir o bajar una pena
No nos va a ayudar en nada, que sí hay que hacerlo, pero lo que tenemos que pensar es entender el paradigma por el cual una persona que antes no pasaba en la Argentina es un asesino múltiple, que eran casos. Teníamos los seriales, teníamos Muy a Robledo aislados. Puch. Muy aislados. Eran casos muy aislados. Antes teníamos los seriales, es decir, los países, Sudamérica tenía asesinos seriales, no tenía múltiples, los tenía Norteamérica. ¿Qué cambió en una sociedad global para que tengamos múltiples? Una de las cuestiones es que cambiaron los paradigmas culturales, una de las cuestiones es que se hacen delitos por imitación, una de las cuestiones es que banalizamos y se banaliza la violencia como vehículo de transmisión entre las personas. Entonces, hay que abrir el paraguas, pensar mucho y empezar a trabajar, como vos decías, a largo plazo y obviamente también en la urgencia, porque la urgencia hay que cubrirla. No, hay un mientras tanto, hay personas como Matías, hay personas que son víctimas todos los días que necesitan de soluciones inmediatas a su problema, como dice Matías, y tiene razón. El tema es que al mismo tiempo lo que tenemos que tratar como sociedad es de evitar que en el futuro sean tantos los casos. Yo lo resumo de una manera, más allá de la muerte o no, que en este caso, insisto, es el punto final de la violencia. Claro. Pero hoy en Argentina los conflictos se dirimen con la violencia. Absolutamente. Se ha perdido la capacidad de diálogo, pero desde la discusión por un vuelto en un paquete de cigarrillos, hasta si te paró o no el colectivo, hasta si se te puso la trompa medio metro más en un semáforo, o sea cual fuera el caso, la única solución hoy viable aparentemente es la violencia. Que no hay más, porque hay mucha gente que todavía, afortunadamente, piensa distinto y la evita. Pero te voy a Evita poner- la situación te voy a violenta. poner un Igual Cuando se estuvo bueno, encuentran dos ojo, que pero te dan voy a- un paso adelante, termina en los diarios. Pero te voy a poner un ejemplo que bueno, vos y yo lo hemos hablado, pero muy brevemente. Del anestesista, no estamos hablando de homicidios simplemente por una cuestión de azar. Lo dije el otro día. Belén, vos que sabés de golpes, Belén recibió un golpe que le podría haber provocado un hematoma subdural, entrar en coma y morirse. Entonces el tema no es qué lesiones tenía afuera, podría estar muerta. Entonces el emergente muerte es casi azaroso. El problema es que la circunstancia violencia instalada está aceptada. Y donde uno sigue escuchando, y me parece también, Matías, acá seguramente podrás dar tu visión, uno sigue escuchando un montón de justificativos permanentemente a esta manera violenta de vincularnos o de... escuchas un montón de personas, ¿y por qué esto es femicidio? No, eso no fue femicidio, porque ella quiso ir a la casa de él y entonces porque se conocían, ¿no? Porque se conocieron por Tinder. ¿Y qué me importa? Sí, y la palabra que estaba por usar exactamente. Sí, ¿qué me importa? No, No, me bueno, por eso importa. yo quizás dije en algún punto, le decía a Enrique recién, quizás, o sea, ahora obviamente entendí lo que dijo, ¿no? Pero yo lo que siento durante todos estos años que estoy con familiares de víctimas y demás, veo que a la víctima solamente se pone el ojo en la víctima en casos como los que vos nombrás. Si no, prácticamente no importa. También. Es analizar al victimario. ¿Por qué llegó a eso? ¿Porque no tuvo oportunidades? ¿Porque la sociedad lo castigó? Entonces, eso es lo que a uno verdaderamente Claro, muchas claro, veces claro. dice, ¿qué pasó? Esto es lo que se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Danos un minuto que tenemos una información de último momento.